Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa Museo Martín Alonso Pinzón, en la Casa de los Hermanos Pinzones. Nos encontramos en un lugar histórico donde estas paredes escucharon las primeras conversaciones que tuvieron los hermanos Pinzón con Cristóbal Colón para hacer la travesía y que desembocó en el descubrimiento de América. Y la verdad que es un lugar muy característico en Palos de la Frontera y nos alegra poder recibiros a todos aquí y que se convierta en el día de hoy en un lugar de debate, de intercambio de conocimiento y sobre todo mirando al futuro, sobre los combustibles verdes. En Palos de la Frontera apostamos por nuestra historia, pero también por la formación y el avance en la industria. Queremos una industria que se asiente en nuestro municipio, una industria verde, una industria cada vez más limpia, donde todas nuestras empresas, comenzando por Moeve, que ha dado el primer paso, sean el ejemplo a seguir por las demás. Por eso todo este tipo de iniciativa que viene de la mano de la Universidad de Huelva con fantásticos ponentes que ahora nos lo presentarán, lo acogimos con mucha alegría. Desde aquí os quiero dar la bienvenida y sobre todo que sea un lugar fructífero y que disfrutéis y lo más importante, a los que no conozcáis, como es el caso de ella, la historia de la Casa Martín Alonso Pinzón, sabéis que en cualquier día os podéis acercar, podéis conocer, tenemos nuestro guía turístico, además de más puntos de interés turístico en nuestro municipio y podréis ver qué similitud tiene la historia con el futuro verde que tiene la industria de Palos de la Frontera. Muchas gracias. Agradecer también la presencia, por supuesto, de los tres ponentes que tenemos hoy en día. Tenemos por parte de la empresa Mueve de AIQB a Carmen Jiménez. Por parte de la Universidad de Huelva tenemos a el profesor José Manuel Andújar, que va a hablar del tema de combustibles verdes para aviones, el tema en el que estamos hoy en esta tarde. Y por parte también de la universidad, Juan Campos, que nos va a hablar en este caso un poco de la versión del patrimonio del lugar en el que nos encontramos. Van a ser unos turnos de 10 minutos cada intervención. Empezará Juan Campos hablando del lugar y posteriormente por parte de la empresa y por parte de la universidad. Una vez que termine esos 10 minutos de intervención de cada uno de los ponentes, pues abriremos un debate con el público presente, a que también agradezco la presencia de todos en esta tarde de hoy. Y bueno, pues después de ese debate pues también tendremos una merienda y bueno, pues la idea es, de una forma distendida y amena, pues hablar sobre temas importantes que están muy en boga hoy en día, sobre temas de tecnología como son los combustibles verdes. Muchas gracias y bueno, voy a hacer una pequeña presentación previamente de los ponentes y ahora comenzamos con las intervenciones. Juan Manuel Campos Carrasco ha sido catedrático de Arqueología de la Universidad de Huelva y la persona que creó e impulsó el área de Arqueología de nuestra universidad. También ha sido vicerrector de investigación, ha sido decano de la Facultad de Humanidades, director del Centro de Investigación de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, ha sido director también del Grupo Urbanitas, ha dirigido más de 30 proyectos a nivel europeo, también ha estado en América, en África, es autor de 450 publicaciones y director de más de 25 tesis doctorales, ha recibido 5 premios de investigación y numerosas distinciones como la Medalla de la Universidad de Huelva, la del Ayuntamiento de Palos en concreto, la Universidad de Huelva y también la bandera de Andalucía. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a quien ha hecho de la arqueología un pilar fundamental en nuestra universidad para descubrir la historia y el legado, en este caso, que encierra la Casa Museo Martín Alonso Pinzón. Por parte de Mueve, Carmen García Jiménez, ella es graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Huelva, atesora varios años de experiencia como ingeniera de procesos en Mueve, donde ha participado en diversos proyectos relacionados con la producción de biocombustibles, entre ellos la transformación de la unidad Gulfinish del Parque Energético La Rábida. Y en el centro estaría el profesor José Manuel Andújar Márquez, él es ingeniero técnico industrial, licenciado en Ciencias Físicas y doctor ingeniero químico, es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Huelva, donde dirige el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad. Ha publicado más de 600 trabajos, entre artículos, libros, capítulos de libros, etcétera, conferencias, ponencias. La Universidad de Stanford lo ha evaluado recientemente como en el ranking superior al 98% de los investigadores con mayor impacto científico de la historia, desde 1788 hasta nuestros días, concretamente en el campo de la energía. Ha dirigido más de 85 proyectos de investigación, 20 tesis doctorales,
es presidente del Comité Español de Automática, una de las sociedades científicas y tecnológicas más importantes de España, es miembro del Comité de Expertos de la elaboración de la Estrategia Energética de Andalucía y coordinador de la Plataforma Española del Hidrógeno. A lo largo de su carrera profesional, pues ha recibido 36 premios y distinciones. La última, recientemente, ¿no? estos últimos días, ha sido galardonado con el Premio de Excelencia Investigadora José Luis García Palacio en el área de la ciencia y la tecnología. Como podéis ver, tiene unos currículos extensísimos y, bueno, pues agradecer nuevamente la presencia de los tres y, bueno, doy paso para que hagan las ponencias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la alcaldesa de Pablo por acogernos, como siempre, con esa amabilidad que le caracteriza. Gracias a la Universidad de Huelva, a mi universidad, por haberme invitado a este acto, especialmente a la vicerrectora Reyes Sánchez y al Alberto Palma, el profesor Alberto Palma, director de la Unidad de Cultura Científica, por invitarme a compartir un rato con vosotros. Iba a decir que me sentí un poco extraño en este mundo tan industrial, pero lo compensa que estoy aquí casi en mi casa, porque son muchas las veces que he tenido la oportunidad de conferenciar en esta maravillosa sala. Me han pedido que en solo 10 minutos les cuente a ustedes, les contextualiza el lugar donde nos encontramos. Como esto va de energía verde y de aviones, pues yo lo tengo fácil porque supongo que no les costará demasiado entender las cosas que yo voy a decir. Trataré de ser ameno porque sé que es algo probablemente ajeno a vuestras especialidades. Antes de hablar de la Casa de los Pinzón, es conveniente que toque dos temas. Primero, lo que es la villa de Palo, la villa medieval de Palo. Aunque el origen de la villa de Palo es de época romana, cosa que muy poca gente sabe y que nosotros hemos demostrado en nuestras investigaciones, es un puerto, un pequeño fondeadero de época romana que se ubica en la orilla de enfrente, en la ladera del cementerio, pero como esa parte es la que primero se embarranca y deja de ser navegable, en la propia época romana ya se vienen a esta orilla donde hoy está la ciudad de Palo. Pero realmente documentación de lo que es la villa, pues no tenemos hasta época medieval. Son 3 fechas clave las que hay, la de 1292, cuando Sancho IV le entrega la torre y heredad de Palo al almirante Pallaria Chaniro, creo que era el segundo apellido, una torre que según mi hipótesis es la torre actual del castillo, a partir de la cual se va desarrollando el resto de la fortaleza. La segunda fecha es cuando el rey Alfonso XI de Castilla le entrega estas tierras a los nobles Alfonso Carro y a su esposa doña Berenguela, y la tercera, que es la más importante, es la de 1279, cuando Juan I le entrega al Val Pérez de Guzmán la villa, que es al que se considera el verdadero fundador de la villa, ya que la repuebla con 50 familias y desarrolla, digamos, su industria, bueno, no es una industria, su actividad agrícola. Sin embargo, la importancia real de Palo data de mediados del siglo XV, cuando Palo se convierte en un próspero puerto. Esa prosperidad, que sobre todo se produce entre 1470 y 1479, es en el contexto de las guerras entre España y Portugal por la sucesión de la corona española, entre Juana la Beltraneja y la reina Isabel, y los marineros palermos aprovechan para obtener muchas concesiones, entre ellos la patente de corso. De forma que se convierte en unos marineros totalmente experimentados en lo que es el mundo, en los viajes atlánticos, con Canarias, con Guinea. Hay que pensar que aquí, a este puerto, arribaban naves inglesas, bretonas, flamencas, italianas, es decir, era un puerto de mucha importancia. La gente cree que el puerto se volvió importante porque vino Colón, y es al revés. Colón vino aquí porque era un puerto importante. De hecho, la presencia de Colón y el descubrimiento de América es lo que acaba con Palo, es lo que da el mazazo definitivo y lo que arruina realmente Palo, que no se recupera ya hasta prácticamente el siglo XVIII. Pues bien, aquí, digamos, comienza esa aventura que todos ustedes conocen del descubrimiento de América. La reina Isabel, que era una visionaria, era una mujer adelantada a su tiempo, cuando decide financiar la empresa, compra la mitad de la villa. A ella la villa le daba exactamente igual, no le interesaba, pero es que compra la mitad de la villa donde casualmente estaba el puerto. Esa mitad de la villa se la compra a los condes de Cifuentes, el resto lo tenían otras casas nobiliarias, como los Medina Sidonia, por ejemplo, o los condes de Miranda, que son los que construyen la iglesia de San Jorge. ¿Y por qué le interesaba que el puerto estuviera en la mitad que compra? Porque el puerto se convierte en un puerto de realengo.
Y al ser de realengo, la empresa que parte de aquí es una empresa de realengo y no una empresa nobiliaria de la nobleza. Una apuesta que, como todos ustedes saben, a la larga le salió extraordinariamente bien, como casi todo lo que emprendía la reina Isabel. Pues bien, les cuento todo esto porque este puerto estaba muy ligado a esta casa, por varias razones. Una primera más anecdótica, pero también hay que narrarla. El puerto de Palo cae totalmente en el olvido. El puerto, por causa, digamos, climatoantrópica, es decir, un abandono de su infraestructura y una acción natural que va haciendo que se colmate toda la ensenada, y se pierde por completo el recuerdo del puerto, hasta el punto que nadie sabía dónde estaba el puerto realmente. Sí, estaba aquí, está la fontanilla que marca, pero ¿dónde está el puerto? ¿Cómo era su fisonomía? Había hipótesis de que las naves recalaban en lo que es en medio de la ría y luego venían con embarcaciones pequeñas. Nosotros hemos mostrado que ni mucho menos, que hay un canal navegable que llega hasta el interior de la ensenada y hasta la vaguada, donde se ubicaban las infraestructuras portuarias, que estaban perdidas. En el año 90 pues hicimos una primera aproximación, fue una cosa muy rápida, pero ya dijimos dónde nos parecía que estaba el puerto. Y es a partir del 2013-2014, donde esta vez con muchos medios, aportados por el Ayuntamiento de Palo, todo hay que decirlo, cualquier error y cualquier creencia era imputable a nosotros, porque todo lo que pedíamos siempre se nos ha concedido. Hicimos un proyecto de mucha envergadura que ha dado con el descubrimiento del puerto y de su estructura. Hoy están visibles, aunque todavía no de forma regular al público, está sujeta a unos 4 o 5 proyectos que están en marcha, algunos ya han empezado, y espero que en breve pues sea un poco de disfrute no solamente de los palermos, sino de toda la ciudadanía, por la importancia histórica que ese sitio tiene. Pues bien, ese puerto está muy ligado a esta casa. Primero porque en ese puerto nosotros hemos encontrado todo lo que la ordenanza decía. Había una fuente, que es la fontanilla, esa pues estaba ahí, unos astilleros que no se encuentran porque es carpintería de ribera, pero sí hemos encontrado los elementos arqueológicos que demuestran la existencia de ese astillero, como el instrumental y demás. La alota, que es el corazón del puerto, donde Colón se sienta a negociar con los marineros palermos, además de en esta casa, como ha indicado antes la alcaldesa, donde está el bodegón, donde está la fonda para que se queden los capitanes de los barcos y demás, y el almacén. Pero además también tiene una cosa que la ordenanza decía que era el forno. El forno pensamos que era un horno, y nos extrañaba mucho porque había mucha documentación para regular el funcionamiento del horno. Dios mío, todo esto para un horno. Resultó ser, cuando hemos excavado, que no es un horno, es un alfar completo, es decir, es una instalación industrial alfarera que hoy día, arqueológicamente hablando, es la más importante de Europa, de época medieval, la que tiene las mayores producciones que se conocen hasta este momento. Esos hornos hay de muchos tipos, hay hornos de alimento, como dicen las ordenanzas, para proveer a los marineros en su singladura y para abastecer la lota, para que los marineros que se queden en tierra puedan comer, y hay hornos de cerámica, de toda una suerte de cerámica de mesa, de cocina, contenedores, transporte. Una cosa peculiar son los conos de azúcar. Tuvimos la suerte de encontrar un cargamento que no se llegó a embarcar nunca, con 80 o 90 conos intactos, en perfecto estado de conservación. No los pagarían, lo que fuera, que se quedaron aquí en tierra. Esos conos iban a los ingenios azucareros que no tenemos aquí, es decir, a los de Guinea y a los de Canarias. Hoy en Canarias están apareciendo ya los conos que proceden del alfar del puerto de Palo. Pero, y ahí viene la primera vinculación con esta casa, también tenía 2 hornos de cal y 2 hornos de ladrillos y tejas, que son los ladrillos, las tejas y la cal con la que se construyó las casas de la próspera villa de mediados de Palo del siglo XV, y no solo las casas. La iglesia de San Jorge se construyen con esos ladrillos, y esta casa se construye con esos ladrillos. Dirán ustedes cómo lo sabemos, por una técnica que es la mensocronología, que nos permite la comparación, los análisis de lo que sería el ADN del ladrillo, digamos, ¿no? Los elementos traza. Algunos de esos ladrillos se conservan todavía en esta casa, porque lo que estamos pisando está un poquito más alto del nivel original de la casa. Pero a la entrada a la derecha verán ustedes unas cristaleras con unos ladrillos que son los originales en posición y en el propio ladrillo de la casa. De ahí la primera vinculación, que en realidad es anecdótica. La vinculación real de esta casa con el puerto está en sus moradores, porque fueron grandes artífices del descubrimiento de América. Esta casa la construye Martín Pinzón, un acaudalado marino con mucho potencial, y aquí nacen sus 3 hijos. Martín Alonso Pinzón,
Vicente Yáñez Pinzón, que son los dos más conocidos porque fueron respectivamente los capitanes de la Pinta y la Niña, y Francisco Martín Pinzón. Sin duda, la familia Pinzón jugó un papel extraordinariamente importante en lo que fue el descubrimiento de América. Hasta tal punto que hay una línea historiográfica que atribuye el descubrimiento de América en coautoría a lo que sería sobre todo Martín Alonso Pinzón y el propio Cristóbal Colón. Bueno, ahí lo dejo, es una línea que defiende, digamos, esa hipótesis. De forma que esta casa, su ligación fundamental con el puerto está precisamente en esa razón, ¿no? La casa se construye inicialmente, como digo, por Martín Pinzón a mediados del siglo XV, inicialmente concebida como una casa, digamos, de prestigio, ¿no? Como una casa palacio, una casa que tendría una fisonomía distinta a la que tiene ahora. La fachada es del siglo XVI, encalada, destaca la portada de ladrillo, como ustedes habrán visto, con una hornacina que está enmarcada por dos pilares de ladrillo y una azulejería a los lados, que sin duda procede de los afamados alfares de la Vega de Triana, en Sevilla. Hay quien dice que puede ser de los Polidos, puede ser de cualquier alfarero, incluido el propio Niculoso Pisano, el famoso Niculoso Pisano, que en ese momento está fabricando azulejos como otros alfareros en los alfares, como digo, de la Vega de Triana en Sevilla. La casa es de autor desconocido y está ubicada en un sitio privilegiado. Hoy se llama la calle Almirante Cristóbal Colón, pero esto era el Camino Real, que venía desde Moguer y mucho más atrás y que unía el puerto con la Rábida. Pero claro, ¿qué ocurre? Que con el descubrimiento de América, Palo entra en una decadencia enorme, dirán ustedes. ¿Por qué? Porque se descapitaliza humanamente. Como la Casa de la Contratación pasa primero a Sevilla y luego a Cádiz, de aquí emigra todo el mundo. Armadores, capitanes, pilotos, marineros experimentados, y esto, digamos, se queda sin potencial humano ninguno. Con lo cual, Palo se sume en una crisis tremenda que no se recupera hasta por lo menos mediados del siglo XVIII. La casa entra en ese declive también y la casa se restaura ya de nuevo en el siglo XVIII con esta fisonomía más de arquitectura popular, que es lo que hoy vemos. Es decir, pasa de ser una casa, digamos, señorial de marinos acomodados a una casa de, no labriego, porque no es que fueran labriegos, pero de propietarios agrícolas, con otra característica, como digo, mucho más popular. La casa tiene muchas adiciones, muchas transformaciones, porque la casa ha pertenecido secularmente a los Pinzón y han vivido aquí. Y la han tenido en propiedad, no tengo el dato, no sé si hasta que se la compra el ayuntamiento, no sé si el ayuntamiento se la compra directamente a los Pinzón o por medio ha habido otro, ese dato no lo tengo ahora mismo, lo tenía que haber averiguado. El caso es que en 1969 el ayuntamiento compra la casa y con ayuda de la Junta de Andalucía la remozan, la restauran, conservando ese aire de arquitectura popular que ya tenía, para convertirla un poco en la sede del legado de los Pinzón y, en definitiva, del legado americanista de la Villa de Palos. La casa, que tiene dos cuerpos, sería más grande, tendría tierra y huertas en el entorno, que, como digo, las ha ido perdiendo, pero, como le digo, que las familias se van arruinando, la casa entra en declive y no será hasta el siglo XVIII, como digo, cuando se restaura de nuevo. Ustedes han atravesado un patio andaluz para llegar hasta aquí, que tiene una cocina, tiene un pozo, una especie de atrio y tiene una bodega, que es esta. Donde estamos en la bodega de la casa. Esta bodega se restaura en este estilo medieval, como están ustedes viendo, gracias a un acuerdo del ayuntamiento con la Fundación CECSA. Precisamente, y hoy estamos aquí como EVE, parece que ha sido casual, no era previsto, pero era así, hasta el punto que se llamaba la Sala CESA, se le llamó en algún momento, y esta sala pues se restaura y se concibe como un lugar donde dar conferencias, realizar encuentros, pequeños congresos, para difundir el legado americanista precisamente. Y han sido muchos los congresos, todos los años se hace el Congreso Americanista en esta sala, y yo he tenido la ocasión de dar aquí no sé ya cuántas conferencias, he perdido un poco la cuenta. Pero en definitiva, como digo, la casa en su conjunto se ha convertido en la preservación de la memoria de la familia Pinzón y del legado americanista que la Villa de Palo tiene. Termino porque ya me he pasado unos minutos, perdón. Bueno,
termino simplemente dándole las gracias por la atención que me han prestado. Espero que con esta pincelada ustedes al menos se hayan enterado un poquito del lugar donde nos encontramos. Muchas gracias por la atención que me han dispensado. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por permitirme asistir a esta ponencia. Mi nombre es Carmen García y, bueno, soy ingeniera química. Estudié aquí en la Universidad de Huelva y actualmente pues trabajo en Moeve. Durante los 4 años que llevo en la empresa, pues he tenido la suerte de participar en un proyecto muy importante, como fue el de la transformación de una unidad que era de los años 1960, para poder llegar a la producción del primer HVO y el primer SAF que se hizo a nivel nacional. Bueno, mi presencia aquí hoy es un poco para contaros esa experiencia en este proyecto, porque para nosotros, para Moeve, ha sido un proyecto de gran importancia, ya que nos ha permitido, bueno, ser innovadores en un tipo de materia prima, ser innovadores también en un producto que para todos era desconocido, como es el HVO y es el SAF, y también nos ha permitido pues aprender muchísimas cosas para poder seguir en esta transformación que hoy en día estamos sumergidos. Como ya es conocido por todos, pues está ya en construcción la nueva planta de producción de HVO y de SAF, y bueno, pues sin esta pequeña prueba a nivel industrial que pudimos desarrollar en el año 2022, pues igual este proyecto hubiera sido más dificultoso. Un poco por poneros en contexto, pues Gulfinishing era una unidad pues eso, del año 1960 que se encargaba de producir diésel, de producir Ceparex, que era un combustible que se utilizaba en calderas, o de producir incluso el diésel Volkswagen, que era el que se utilizaba en los primeros coches que se vendía por parte de la marca Volkswagen. Y bueno, gracias al estudio que se hizo y al proyecto que se llevó a cabo, pues con ciertas modificaciones fuimos capaces de producir HVO y SAF. El proyecto, la verdad, que la importancia que tuvo no fue solo por este hito, sino también porque en la empresa fuimos avanzando y fuimos desarrollando un poco todo al mismo tiempo. Se hicieron estudios a la vez que se estaba llevando a cabo la construcción. Todo el equipo, tanto los ingenieros como los jefes, como los operadores de campo, todos hemos ido aprendiendo día a día mientras se ha ido desarrollando el proyecto, pues cosas tan importantes como la materia prima, que es completamente nueva y que no tiene nada que ver con lo conocido hasta ahora, que es el petróleo. Los aceites vegetales son una materia prima muy novedosa, pero también son muy peculiares porque llevan unas consecuencias en términos, por ejemplo, de metalurgia que no conocíamos hasta ahora. Mientras estábamos aprendiendo un poco sobre estos productos nuevos, sobre estas materias primas, a la vez estábamos llevando a cabo la construcción de ese revamping, y a la vez también pues aprendíamos cosas aprendíamos también de la parte más técnica, como puede ser de la parte de la reacción del aceite, de los catalizadores. Este proyecto era tan grande que se tuvo que dividir incluso en 3 fases. En una primera fase hicimos la producción de SAF. En esa primera fase conseguimos alcanzar las 1.600 metros cúbicos, primeros metros cúbicos de SAF. Para ello lo que tuvimos que llevar a cabo fue, bueno, mejoras en términos de la seguridad, porque el aceite vegetal pues tiene una característica muy peculiar, y es que las reacciones que produce tienen un gran potencial de temperatura, entonces puede producir termicidades muy grandes. Entonces pues hubo que hacer muchas mejoras en cuanto a términos de seguridad, y luego mejoras en cuanto a los catalizadores. El aceite vegetal se convierte en un catalizador de desparafinado, y luego tenemos un catalizador que es de isomerización, que lo que nos permite es mejorar las propiedades en frío. En un combustible que se utilice para aviación, por ejemplo, como es el SAF,
Las propiedades en frío pues son, por no decir la más importante, de las más importantes. Y con estas mejoras que hicimos, nosotros llegamos a producir un SAF con un 5% de procedencia vegetal, que en su momento cuando hicimos el test pues era por normativa el máximo porcentaje que se permitía. Y las propiedades en frío que obtuvimos pues fueron incluso mejores que las de un combustible de aviación convencional. Llegamos a alcanzar propiedades de temperaturas de congelación de incluso menos 50 grados. También, pues, a lo largo del proyecto, como comentaba, hemos estado aprendiendo a diario. Es una tecnología muy innovadora que incluso los propios comerciales que están en el trabajo del día a día, con los que teníamos conversaciones acerca de los catalizadores, los licenciantes, ellos mismos aprendían a la vez que nosotros. Hemos llegado a tener conversaciones en las que nos proponían: oye, estáis aprendiendo tanto que incluso queremos el talento que estáis obteniendo allí en Moeve, lo queremos aquí con nosotros, porque es cierto que era un aprendizaje continuo. Para nosotros fue una prueba industrial que nos ha valido muchísimo y ha aportado mucho valor para la producción para la puesta en marcha y la construcción de esta nueva planta, pero ha sido un trabajo en términos generales muy recíproco con todas las empresas que hemos podido trabajar. Los licenciantes, los catalizadores nos usaban un poco también incluso como piloto, estábamos en contacto continuo para ver: oye, ¿qué pasa si hacemos esto? Oye, ¿y si probamos a subir temperatura? Y la verdad que haber formado parte de este proyecto ha sido personal, profesionalmente, y creo que también para la empresa, de gran valor. Y bueno, ahora mismo pues estamos en el foco de la transformación. La empresa ha apostado muy fuerte por este tipo de combustibles y al final creo que en ellos está el futuro y que tenemos la suerte de que Huelva es una de las provincias más importantes en las que este desarrollo va a ser pieza clave y un poco más, no sé, un poco mi experiencia y nada, de nuevo gracias por haberme invitado y espero que, bueno, un poco las pinceladas de lo que he vivido hasta ahora os haya servido de algo. Bueno, después de lo bien que lo han hecho mis predecesores, espero poder al menos empatar. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Palos, muchas gracias a la Universidad, a la Unidad de Cultura Científica por invitarme. Cuando mi colega Juan Campos estaba hablando, estaba yo pensando que, claro, como estamos en la víspera del centenario del Plus Ultra, es que Palos, mucho Palos, ¿eh? O sea, este pueblo, esta ciudad, tiene una trascendencia histórica en el mundo impresionante, con una serie de gestas que afortunadamente estamos empezando a ensalzar y a dar a conocer, que han estado ahí un poco en el olvido, en el oscurantismo, como casi todo lo que ha acontecido en la provincia de Huelva, pero que, repito, afortunadamente se está sacando a la luz. Yo creo que va a ser un gran hándicap cuando el puerto sea visitable, cuando, digamos, se le dé una presencia, una prestancia para que el turismo, pues, digamos, sea un acicate más y forme parte después de todo lo que tenemos ya en La Rábida y en el Muelle de las Carabelas, etcétera. Y espero que con el Plus Ultra, pues también, seguro que Milagro tendrá ya algo en la cabeza para que esto permanezca en el tiempo y también sea una fuente de riqueza y de recuerdo de lo importante, de las gestas tan importantes que ha tenido este pueblo y las que queda por tener, porque afortunadamente, y digo afortunadamente porque estamos viviendo un mundo convulso, ¿verdad? Yo me siento mal, personalmente, porque la fuerza de las armas está pudiendo con la fuerza de la razón. Creo que vamos mal. Y digo esto porque estamos volviendo y ahora entro ya en el ámbito de la energía,
a formas de hacer las cosas que ya creímos que estaban pasadas de moda, porque al mundo y a la humanidad no le conviene y sobre todo porque a las personas que nos van a suceder pues no tenemos ningún derecho a dejarles un mundo sucio e inhabitable. Y tenemos suerte porque el Parque Energético de Palos ha apostado radicalmente por una forma diferente de hacer las cosas. Se ha, permitirme una expresión, digamos, jocosa, se ha tirado a la piscina y ha dicho no, yo no quiero esta forma de fabricar combustible y de trabajar en el refino, yo voy a apostar por las energías limpias, cueste lo que cueste. Y es una empresa que ha dado un golpe de timón, desde mi punto de vista, muy acertado y, evidentemente, creo que somos un gran ejemplo a nivel mundial. Yo no traigo nada preparado, pero, bueno, a la vista de las personas que han intervenido antes que yo, me gustaría contar un poco lo sencillo que es poder hacer las cosas bien. Otra cosa es que se quieran hacer o no. El petróleo es una cosa que está compuesta de átomos de carbono y de hidrógeno, ¿vale? Tenemos carbono y tenemos hidrógeno. Y más cosas que no nos sirven. Por ejemplo, el petróleo venezolano tiene una cosa que no nos sirve, que es el azufre. Tiene mucho azufre porque es un petróleo bituminoso y, por tanto, el proceso de refino es más arduo, más caro, aunque, evidentemente, todas las refinerías de España podrían refinar el petróleo venezolano. Pero, fundamentalmente, lo que nos interesa del petróleo es el carbono y el hidrógeno, ¿vale? Bueno, entonces nos vamos a una refinería, nos metemos en un proceso y ahora empezamos a hacer combinaciones de carbono y de hidrógeno. Según una combinación obtenemos gasoil, según otra combinación obtenemos gasolina y según otra combinación obtenemos queroseno. ¿Qué es el queroseno? Pues el queroseno es el combustible que utilizan los aviones hoy en día para mover las turbinas. Hoy día ya sabéis que la mayoría de los aviones son a reacción y las turbinas funcionan con queroseno. Y el queroseno pues es un combustible, pues como la gasolina o el gasoil. De hecho, el poder calorífico del queroseno es similar al del gasoil, que se utiliza en la aviación. Claro, tenemos el combustible que es carbono e hidrógeno y ahora necesitamos el comburente, es decir, algo que haga posible que eso arda y se combustione. El comburente es el oxígeno. Pues claro, cuando mezclamos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, pues empezamos a generar una cosa que no nos gusta, que es mala para el mundo, que se llama CO2. Son los famosos gases de efecto invernadero. Luego esa es la situación, es así de fácil. ¿Qué está haciendo Moeve, que lo ha explicado muy bien mi contertulia? Pues dice, bueno, vamos a ver, si yo lo que necesito para hacer combustible es carbono e hidrógeno, pues voy a buscar una forma de obtener el carbono y el hidrógeno que no sea una forma, digamos, a través de combustibles fósiles. Y una forma que se le ha ocurrido, pues hacer el biofuel, que es utilizar residuos, que antes teníamos un problema con esos residuos para reciclarlos, y esos residuos que son grasas, aceites, etcétera, pues se utilizan para producir esas cadenas de carbono e hidrógeno y, por tanto, fabricar biocombustibles. El SAF no es más que el Sustainable Aviation Fuel, es decir, es combustible de aviación sostenible. Eso es el SAF. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues en Palo, en su parque energético, liderado por la empresa Moeve, pues somos una referencia mundial en la fabricación de SAF, porque ya hay muchas compañías aéreas que utilizan SAF producido aquí para sus aviones. Alguien podría decir, bueno, ¿tanto contamina un avión? Pues realmente la aviación, si hablamos de porcentajes, no es el gran contaminante del mundo en la generación de CO2, estamos hablando del 2 al 3%, pero las playas se hacen grano a grano, ¿de acuerdo? Por tanto, el 2 o el 3 de aquí, el 5 de allí, el 10 de acá y el 21 de tal, pues podemos llegar, o podríamos llegar al 100% de combustibles no generadores de gases de efecto invernadero. Lo triste y quizás lo retador de lo que estamos hablando es que tenemos tecnología hoy en día para poder tener combustibles que no generen gases de efecto invernadero. La tenemos ya. Por tanto, esta apuesta que hace Moeve, es decir, tenemos la tecnología, vamos a industrializar la tecnología y vamos a hacer que eso sea económicamente viable y que podamos producir las cantidades que se necesitan. Pero claro,
llega un momento que uno dice, o una dice, bueno, a ver, tantos residuos, tantas grasas vegetales, tantos aceites vamos a tener como para hacer todo el combustible que necesitamos. No. Por tanto, el biocombustible, que es de lo que estamos hablando, pues es una parte. Y ahora nos estamos planteando hacer otra cosa, que es hacer los combustibles sintéticos. Decimos, bueno, pues si necesitamos carbono y necesitamos hidrógeno, pues resulta que podemos producir hidrógeno de forma renovable, utilizando electrolizadores y energía solar fotovoltaica o energía eólica, que no producen contaminación alguna, pues podemos generar hidrógeno verde. Es que Moeve también está en eso. Es decir, no solo se ha preocupado de hacer una planta de SAF y una planta de biocombustible, sino que está llevando a cabo un enorme proyecto sin parangón a nivel europeo para producir hidrógeno verde. De modo que las dos patas de la ecuación las va a tener Moeve, las va a tener Palos y las vamos a tener en Huelva. Las dos formas de poder producir combustibles no generadores de CO2. ¿Qué vamos a hacer? Pues si tenemos hidrógeno producido de forma renovable y por tanto verde, y ahora el CO2 que antes tirábamos a las atmósferas lo capturamos, liberamos el oxígeno, es decir, actuamos como un árbol y nos quedamos con el carbono, pues hemos hecho un combustible completamente limpio. Por tanto, en Huelva, en el Parque Energético de Palos, vamos a tener la mayor tecnología a nivel mundial para poder decir que nosotros fabricamos combustibles limpios. Esto, que puede parecer sencillo, tal como yo quizás lo explique, es muy complejo a nivel tecnológico porque estamos hablando de elaborar muchísima cantidad de combustible como se necesita y como evidentemente hay que hacer para que sea económicamente rentable la instalación de las plantas. Todo esto va a llevar a un enorme, lo está llevando ya, un enorme desarrollo del puerto de Huelva, que una grandísima parte está también en el término municipal de Palos, y a partir de ahí, pues todo lo que es una generación de economía verde, que vamos a ser el ejemplo a nivel europeo. Es decir, estos amantes de la guerra que quieren volvernos al neolítico, bueno, es una forma de hablar, evidentemente, en el neolítico eran mucho más limpios que nosotros, pero quieren volvernos al siglo XX otra vez, pues nosotros hemos dicho que no, que nos vamos a ir del XXI en adelante y que, por tanto, vamos a ser un ejemplo. En estos momentos, la aviación, ese queroseno que utiliza, que es contaminante, pues va a ser sustituido, está siendo sustituido por los combustibles SAF. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en el fondo lo que estás haciendo es quemando ese combustible en una turbina. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a que probablemente los aviones del futuro, cuando hablo del futuro inmediato, a partir del año 2030, pues no llevarán SAF, probablemente lo que lleven sean hidrógeno puro. Se están fabricando ya turbinas que lo que van a hacer es quemar hidrógeno puro. Al quemar hidrógeno, como no tiene átomos de carbono, al contrario de los combustibles de los que estamos hablando, pues no vamos a generar CO2. Sí generaremos un poco de óxidos de nitrógeno y dióxidos de nitrógeno, pero eso sabemos perfectamente cómo eliminarlos. De hecho, en Huelva también tenemos, en el Parque Energético de Palos, la planta que produce el mejor producto del mundo para quedarnos con la captura de esos dióxidos de nitrógeno, que es Fertiberia, también en el Parque Energético de Palos de la Frontera. Pero para dar ese salto vamos a tener que fabricar aviones diferentes, porque el hidrógeno dentro de un avión genera muchos problemas. El hidrógeno en el avión solo podemos guardarlo de dos formas, o a presión o líquido. El hidrógeno líquido necesita ser enfriado a menos 263 grados centígrados, es decir, muy cerca del cero absoluto. Podéis imaginaros la problemática que conlleva tener que tener el combustible a esa temperatura tan baja y que no haya, digamos, comunicación con el exterior, porque en el momento que la temperatura suba, pues el hidrógeno deja de ser líquido y se convierte en gas. Para que os hagáis idea de una cosa, os voy a poner un ejemplo. Si nosotros cogiéramos un depósito donde hay hidrógeno líquido y metiéramos un café caliente, quitáramos el hidrógeno, metiéramos un café caliente y lo cerráramos, al cabo de la semana nos tomaríamos el café caliente, después de una semana. O sea, tenéis que entender
la enorme estanqueidad que tienen que tener este tipo de depósitos. De esto ya sabemos bastante en Huelva con la planta que tenemos de Enagas, porque, como sabéis, el gas natural viene licuado, viene hecho líquido para el transporte en barco, aunque bien es verdad que estamos hablando de casi 100 grados más para transportar gas natural licuado que para transportar hidrógeno. Por tanto, este es el futuro. Palos está en el futuro, Huelva está en el futuro, el parque energético de La Rábida está en el futuro y la punta de lanza es Moeve. Muchas gracias. Muchas gracias.